¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy. Es el día, el podcast de TVN Red O'Higgins, y gracias por la compañía de siempre, ¿no? Sobre todo en Instagram, en YouTube, que mucha gente nos sigue y nos comenta con mucho entusiasmo este espacio aquí en la televisión pública regional. Bueno, hoy estamos con Francisca Vergara, que es antropóloga e investigadora doctoral de la Universidad de Manchester. Francisca, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, Francisca, ante los desastres socionaturales, ¿los chilenos somos resilientes o somos estoicos? Yo, en mi experiencia, te podría decir, conociendo a las comunidades rurales, sobre todo del sur de Chile, te podría decir que somos y son estoicos. ¿Qué diferencia hay entre el estoicismo y la resiliencia? La principal diferencia que existe es a nivel conceptual, primero que todo, porque la resiliencia viene siendo como un marco que se usa a nivel global, que se impone a las comunidades, a la gente. Y generalmente las personas, ya sea investigadores, instituciones, digamos tomadores de decisión, no son resilientes ellos mismos, sino que es una exigencia que se le pide a alguien que fue afectado, en este caso, por un desastre, por ejemplo. Uh-huh. El estoicismo tiene que ver más bien con una decisión propia, que emerge del propio individuo o de las comunidades. Es como una condición o un valor intrínseco y que se va forjando con la propia experiencia. No hay una exigencia, nadie puede venir aquí a exigir a un otro que sea estoico. Es una cosa más bien natural. Por lo tanto, ante los desastres naturales, podríamos decir que eso ha ido forjando un poco el carácter de los chilenos. Así es una cosa bien dual, bien también cíclica, porque todos sabemos, siempre escuchamos en los medios, en los relatos, que el chileno o la chilena se le pone de pie. Y a veces es muy rápidamente. A veces la infraestructura se demora más por temas, obviamente, económicos, institucionales, pero la gente ya tiene al día siguiente una olla común o tiene una red de contención para los más vulnerables, que pueden ser los niños, las niñas o los ancianos. Entonces tienen recursos que emergen de la propia comunidad, que se activan con el desastre y que no son exigidos por parte de nadie. Digamos, no viene una institución a decirle, haga su olla común. Lo hacemos espontáneamente. Exactamente. Y eso es parte de la característica de los chilenos, ¿no? Porque muchas veces se dice, somos tan generosos, ¿no? Pero somos más bien quizás organizados. Nuestro carácter es reaccionar de inmediato ante un hecho. Y recuerdo claramente que cuando ocurren catástrofes naturales, muchos de nosotros sabemos cómo reaccionar y cómo reaccionar en conjunto, ¿no? Con otros. Exacto. Sí, hay toda una discusión también académica, teórica, que habla sobre que los desastres son socionaturales, porque en sí no es la naturaleza la que causa una catástrofe, sino todo el conjunto de decisiones humanas detrás, que influyen en cómo se reacciona o cómo se responde a lo que la naturaleza en sus ciclos naturales produce. Uh-huh. Una erupción volcánica, por ejemplo, es un evento natural, pero cómo esa erupción afecta a la gente depende totalmente de aspectos sociales, económicos, todo el conjunto, digamos, de aspectos humanos. Ahora, si nos pudiese graficar de más claramente respecto del estoicismo y estas catástrofes socionaturales, ¿no? De alguna manera, ¿qué es y cómo reaccionan las personas y cómo va forjando eso la personalidad del chileno? En mi experiencia, igual investigando, por ejemplo, trabajando con comunidades mapuche en el Carral Los Venados, que es un grupo volcánico en la región de Los Ríos, pude darme cuenta a partir de la experiencia de estas personas y de sus relatos y de sus memorias, que a medida que ellos enfrentaban erupciones, que fueron 5 durante el siglo pasado, ellos fueron como creando capas de memoria con las cuales podían transmitir a sus siguientes generaciones los aprendizajes en torno a esas erupciones pasadas. Uh-huh. Y una cosa que me pareció súper llamativa y que creo que me dio el clic para decir, esto no es resiliencia. Aquí en Chile no cabe mucho la resiliencia como concepto, quizás hay otra cosa ahí, puede derivar como el estoicismo, es que la gente, sobre todo las personas adultas o adultos mayores, decían, yo voy a afrontar la siguiente erupción como lo hicieron mis ancestros. Perfecto. Y ahí me empecé a ver y con esos gestos, como empecé a ver esa actitud un poco más como de fortaleza. Uh-huh. Y como algo que nace de ellos, que no viene del municipio, no viene una investigadora a hablarles de estoicismo o a pedírselo. Ahora, me surge esta duda de que conversábamos antes de iniciar esta conversación, y es por qué hay gente que vive en zonas donde ha habido desastres naturales o un potencial desastres naturales, habita en esos lugares. Y mucha gente dice, incluso muchos profesionales, cómo esta gente no se va de ahí, el riesgo de una quebrada, el riesgo de un volcán, el riesgo
tantos desastres naturales que enfrentamos en Chile. ¿Por qué la gente decide vivir ahí? Sí. Uno a veces ingenuamente hace una pauta de entrevistas. Por ejemplo, cuando yo recién empecé esto, en 2018 empecé a trabajar estos temas, pone esa pregunta en la pauta, así como, ¿por qué usted vive aquí? ¿O por qué no se iría? Y la gente sabiamente te dice, pero Chile es tierra de desastres. Si yo me voy a la cordillera, tengo erupciones. Si me voy al mar, tengo tsunami. Si me voy al desierto, tengo quizás, no sé, los aluviones, qué sé yo. Si me voy a la zona central, incendios forestales. Y así. Y si vamos al norte, sequía. Si vamos a Puerto Varas, tornados. Y así la gente sabiamente sabe que en cualquier metro cuadrado de Chile puede afrontar o verse expuesto a un potencial desastre. Ahí, en torno a tu pregunta de por qué la gente sigue viviendo ahí, bueno, hay muchas razones en realidad, pero una que es bien interesante, que yo estoy abordando actualmente en mi doctorado, tiene que ver con que tienen que ver los afectos, la variable afectiva, digamos, emocional en todo esto. Y me empecé a interesar en este tema porque al principio, en mi magíster, años atrás, abordé profundamente el tema del conocimiento local. Cómo la gente conoce, cuánto acceso a información científica tienen o no. Y claro, cuando uno habla de riesgo o de desastres, uno tiende a asociarlo con conocimiento, divulgación científica, divulgación o comunicación del riesgo. Y olvidamos eso, lo esencial, ¿no? Olvidamos que el riesgo o el miedo, el peligro se siente. Uno siente miedo, uno siente... o bien no siente miedo, ahí hay muchos escenarios posibles. Entonces empecé a interesarme en qué siente la gente. ¿Qué siente la gente cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de un volcán o hablamos de un aluvión? ¿Y qué sienten las personas? La gente, eso varía, porque gente con experiencia no tiene miedo generalmente. Creo que el mejor ejemplo puede ser uno mismo ante terremotos, sismos. Sismos fuertes, digamos, o terremotos, porque algunos son de magnitud, que son terremotos. Y uno no siente miedo. Está acostumbrado. Claro, eso no quita que uno igual tenga que tener la precaución, la conciencia, ¿cierto?, de que esto puede escalar y hay que saber cómo actuar. Y ese afecto también tiene que ver con el paisaje, me imagino, haber vivido toda la vida ahí, de su familia, de sus hijos, ¿no? Sí, esa es como otra dimensión que tiene que ver con el apego al lugar. Porque, como te contaba con el caso anterior del Carral Los Venados, ese terreno, esas hectáreas, que para quizás gente de afuera pueden ser cosas, como poca cosa, qué sé yo, puede mirar este menos, puede ser muy hermoso para gente que quizás sí encuentra hermoso ese sector. Es una cosa heredada, es una construcción de un modo de vida en ese lugar que se heredó, que se cuidó mucho, para que el hijo, el nieto y la nieta y así puedan seguir viviendo. Entonces ese afecto es además intergeneracional. Se va transmitiendo. Yo recuerdo haber ido a acompañarte a un reportaje, ¿te acuerdas? De un encuentro de los volcanes. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, aparte de estar rodeado de volcanes que uno está acostumbrado, y me hace mucho sentido lo que dices tú, ¿no? Uno como que le da un poquito de temor y la gente que vive ahí no siente el temor, ha estado por generaciones ahí. Eso es lo que dices tú, ¿no? El afecto con el paisaje, el afecto con el lugar, la necesidad de que otros de alguna manera conozcan el sitio, pero con otra mirada, ¿no? Con otra forma de ver las cosas. Y en ese encuentro llegó tanta gente de diferentes características. Sí. Y eso fue muy bonito, ¿no? Sí. Sí, bueno, ese caso fue el encuentro de Manalcahuello, en la 9ª región, porque conmemoramos los 35 años de la erupción del volcán Lonquimay, que ocurrió en el año 1988, en Navidad, que dio origen al cono Navidad, que probablemente muchas personas conocen y muchos desconocen. Están invitados a ir, porque es hermoso. Maravilloso. Sí. Y claro, como tú bien recuerdas, esa comunidad es justamente una comunidad en transformación, digamos, es una comunidad rural pequeña, pero que está desde hace unas 2 décadas quizás enfrentando una transformación socioeconómica progresiva, porque hay mucha migración por amenidad, que es este tipo de migración de gente que va de la ciudad al campo, a la ruralidad, a vivir. Y claro, en ese encuentro hubo personas de distintos estratos socioeconómicos, gente de instituciones como CONAF, bomberos, etcétera. Serna Jumín, desde Santiago viajaron ellos a esta actividad, la escuela local, muchos habitantes también. Y lo bonito es que este encuentro
yo lo llamaba así como en el texto, porque tuve que escribir como una propuesta de esto para que lo aprobaran en el doctorado. Yo puse algo así como que fue el volcán el que convocó este encuentro, porque estábamos reuniéndonos para celebrar su aniversario. No era yo, no era Francisca, claro. Era el volcán Lonquimay que invita a todas estas personas o a quienes quieran sumarse a conmemorar una erupción. Y parece que ahí di en el clic, porque llegó mucha gente muy diferente, gente que quizás para otro tipo de encuentro no se hubiesen reunido. Quizás por algo, no sé, de artesanías, no. O no sé, algún otro ejemplo, quizás no se hubiesen reunido esa diversidad de gente. Pero como fue el volcán el tema, ahí me di cuenta de que el tema le interesa a casi todos. Obviamente hubo gente que no llegó por distintos motivos, no pudieron, pero puede ver que el volcán es un tema que une. Ese contacto con la naturaleza que los que tenemos vida urbana a veces no lo tenemos. Te quería hacer otra pregunta. La gente que empieza a llegar, hablemos de Santiago, que es la gran ciudad, la capital del país, a zonas de riesgo, a vivir a zonas de riesgo y que no mantiene una relación con los lugareños. Entonces están expuestos muchas veces, no sé, en esta misma región, la generación de incendios forestales, gente no sabe cómo se comporta un incendio. Sí. La situación de una erupción volcánica, efectivamente, dónde tienes que evacuar, qué tienes que hacer, o simplemente la relación, como hablábamos recién, con esa naturaleza, ¿no? Es un tema que se está instalando en Chile, ¿no? Sí, sí. Junto con esto del vínculo afectivo, que yo veo mucho potencial en ello, está el conocimiento local, que se puede asumir, bueno, en realidad no es bueno asumirlo, pero se puede como intuir que la gente, la comunidad local lo tiene. Esto es como un nicho que cuando llegan aforinos, es un nicho que no, ¿cómo se puede decir? No explotan, no se acercan a este nicho. Y claramente pierden un poco esa posibilidad de estar mejor preparados. Entonces, algunas estadísticas dicen que, claro, o algunos estudios internacionales dicen que, claro, que la gente de afuera o los turistas también están menos preparados, lógicamente, que los propios residentes. Hay otros estudios que esto da para mucha variabilidad. Estudios que dicen que no, que los turistas, como tienen acceso a universidades, conocimiento especializado, etcétera, están mucho mejor preparados que una comunidad local. Pero ahí depende mucho de la variable que tú quieras poner como la principal. Porque uno va a lugares rurales, a pequeñas localidades, y la gente dice, no, está llegando gente, ¿y usted las conoce? No, tienen su propia vida, su propio espacio, y no tienen una vinculación que es tan necesaria con las personas que viven en el lugar, ¿no? Es vital eso. Sí, eso ocurre a menudo. Y en mi propia experiencia también, como que lo he visto en los casos de estudio, lo he visto en el trabajo con las comunidades, que se sienten como que se reproduce un poco esa desigualdad a veces, esa exclusión, que igual tiene mucho, a veces dialoga también con un sentido como de querer protegerse de los cambios abruptos. Porque, por ejemplo, en Manalcahuello últimamente está primando un tema como de conflicto, que podría escalar un conflicto, socioambiental, porque están llegando muchas personas con máquinas, ¿cómo se llaman estas? De motos de nieve, que están dañando la fauna, la flora, y son las personas de Manalcahuello los que están levantando como una bandera, que podríamos decir, como, por favor, cuidemos esto, porque nosotros lo hemos cuidado toda la vida. Es como la gente que habita en las playas y ve que lo pasan en motos por las dunas donde anidan las aves, o las personas que llegan a construir viviendas entre medio de los bosques y empiezan a cortar y provocan un incendio forestal, ¿no? Claro. Hay que tener conciencia. Para ir redondeando, ¿cómo vamos de alguna manera? ¿Cómo nos educamos frente a esto? ¿Cómo hacemos frente? ¿Cómo avanzamos a esta situación? No es que es como una nueva forma, ¿no? de enfrentar la vida. Sí, yo veo que el desafío es, por una parte, poner más atención en cómo las comunidades locales viven, porque una cosa que yo creo que tú has escuchado alguna vez como eslogan de cosas, de charlas o seminarios, así como enseñémosle a la gente a cómo vivir con el volcán. Claro. Y es todo lo yo voy con otra mirada, yo voy a aprender de esa gente, o sea, vamos a aprender de esa gente, vamos a aprender con la gente, porque hoy en día también hay todo un giro un poco en las ciencias sociales, también en las humanidades, de hacer investigación con, no sobre ni de la gente. Y ese es como mi
esa es como una forma que yo visualizo de poder cambiar nuestra cultura reactiva ante estos fenómenos. Esa cosa tan de que nosotros somos más inteligentes que los otros, ¿no? Y es todo lo contrario, los que están ahí entre medio de la naturaleza, de los árboles y de la fauna y la flora, de más que son bastante más inteligentes que nosotros. Claro, y esta gente no es solamente, digamos, que está como... La idea tampoco es como romantizar esas condiciones, porque muchas veces hay exclusión territorial. Hay lugares que no cambian en el tiempo, por ejemplo, por darte un ejemplo, el alcantarillado llegó hace un par de años a esa misma villa, a Malalcahuaya. La luz ha llegado hace 20 años a algunos lugares en el sur de Chile, en lugares volcánicos. El internet, hay un viento y se va. Entonces hay ciertas condiciones que obviamente dificultan un poco como imaginar una mejor preparación ante desastres en estas comunidades cuando nos enfocamos solamente en el traspaso de información, en las vías como tecnológicas incluso de información, porque a veces se cae todo y tienes que pensar en cómo podemos llegar a la gente a través de sus propios mecanismos de organización social, incluso hasta de sus propias creencias que tienen en torno a los fenómenos naturales. Perfecto. Francisca, te agradezco esta conversación, y para redondear, recuerdo cuando se cortó la luz el año pasado, que estuvimos prácticamente una tarde entera sin luz y realmente no sabíamos qué hacer, muchos de nosotros. En la ciudad. En la ciudad. Francisca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.